Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en este canal, el canal de Alex Soy el que soy, que es un canal difícil de entender los temas que aquí comento sobre lo que son las terapias del despertar espiritual y despertar de conciencia. Hay personas que, al igual que yo, hacen estas terapias y esas personas se les considera como guías espirituales, consejeros espirituales. Otras personas le llaman hipnoterapia y a veces son temas difíciles de explicar porque conllevan cosas que se salen de nuestro sistema de creencias. Yo quisiera abrir este tema, el tema de la existencia o la no existencia de Dios. Yo sé que es un tema muy complicado porque el humano vive bajo una programación mental. La programación mental empieza desde nuestra infancia, desde nuestra niñez. Cuando el alma viene, digamos cuando el espíritu viene, para darnos a entender, hablaremos de que alma y espíritu parecen lo mismo, pero no son lo mismo y a la vez sí. Por eso es que es complicado entenderlo. Espíritu le llamamos a una energía que tiene conciencia, pero no tiene cuerpo. En el momento que tiene cuerpo es cuando se convierte en un alma. Está dentro de un cuerpo y es cuando se convierte en alma. Entonces, cuando te conviertes en un alma, que ya estás dentro de un cuerpo, empieza un bombardeo de una programación mental humana. Y esa programación mental lo que hace es que te aleja del verdadero conocimiento que tiene tu espíritu, pues queda limitado dentro de un cuerpo a recibir la información que existe entre los humanos. Yo solo quiero hablarles de lo que yo creo. Quiero hablarles en base a lo que yo estudio, en base a lo que yo investigo, partiendo de que para mí no existen las verdades absolutas. Habrá gente que piense diferente, habrá gente que opine diferente. Esa es la libertad que tenemos todos. Decir lo que pensamos, decir lo que creemos. Y aquellas personas que abordan este tema un poco más profundo, que se van al estudio, que se van a la investigación, tendrán otra forma de pensar. No quisiera que me critiques por
por no pensar igual que tú. Porque también quiero decirte que mi intención de ninguna manera es cambiar tu forma de pensar. Siempre yo he creído que nadie cambia a nadie. Si tú cambias, es porque tú quieres cambiar. Si tú cambias, es porque algo de lo que yo platico, de lo que yo comento, en tu cerebro hay una resonancia en la cual tú puedes decir, esto se me hace lógico. Entonces, hablar del tema de que si Dios existe o no existe, debemos, yo en lo personal, primero tuve que entender que la opinión de las personas es diferente. No podemos comparar la opinión de una persona que solamente basa su creencia en lo que otras personas te dicen, o basa su creencia en lo que los libros o la historia te dicen. Y si esa persona no se toma el tiempo de pensar y de analizar y de procesar esa información para después decir, bueno, pues yo me suena, hay una cierta resonancia, hay un cierto como que coincide con lo que yo siento. Entonces ahí es cuando uno dice, pues tal vez no tenga la verdad absoluta, pero lo que está diciendo esta persona o aquella, me gusta cómo lo dice, o simplemente sus ideas están muy parecidas a las mías. Si te das cuenta, yo he sido muy criticado porque les digo que yo no soy creyente de Dios. Así. Y cuando digo eso, hay muchas personas que se ofenden. Y se ofenden porque quieren ellos que yo crea igual que ellos. Y ahí es donde entra el problema del humano. Que no aprendemos a respetar las creencias de otra persona. Lo que yo hablo, lo que yo digo, no es con la intención de ofender a nadie. Es con la intención de compartir ideas, con la intención de compartir opiniones. Y tal vez, si algo de lo que yo hablo te parece viable, pues puede ser que lo adoptes o digas, oh, ok, sí me llama la atención, o simplemente ignóralo, ¿verdad? Así de fácil. Hay una cuestión donde el humano se me hace a mí en lo personal, lo digo esto con todo respeto, se me hace divertido que muchas personas pues nunca han visto a Dios. Nunca lo han visto, nunca lo han oído hablar. Sin embargo, esas personas te pueden decir qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, qué le molesta a Dios. Incluso te pueden decir si Dios ya te perdonó,
Porque muchos dicen, Dios ya me perdonó. Ah, ok, Dios ya te perdonó. ¿Y tú cómo sabes que ya te perdonó? ¿Cómo sabes que ya te perdonó tus pecados? ¿Cómo sabes lo que Él piensa, lo que Él le gusta, lo que Él no le gusta, lo que Él quiere? Porque las únicas respuestas van a ser, es porque ahí lo dice la Biblia. Y estamos hablando, obviamente, del Dios bíblico. Yo me he puesto a pensar que la humanidad hace muchos años no existía un Dios. Existían muchos dioses, que Dios del agua, Dios del trueno, Dios del fuego, Dios del aire. Existían muchos dioses. Pero la misma humanidad, los que han tenido el control de las creencias humanas, han moldeado esa creencia de muchos dioses para convertir en un solo Dios. ¿Por qué yo no creo en Dios? Porque para mí es difícil creer que exista un creador, que ese creador haya hecho todo. El cielo, el mar, la tierra, los humanos, el universo, un creador. Aparte de lo que yo estudio, aparte de lo que yo investigo, también pienso que mi lógica, mi sentido común me hace sentir que si existe un Dios, si existe un creador, entonces a Él, ¿quién lo hizo? Si nada nace de la nada, entonces, para mí, en mi forma de pensar, yo diría, bueno, pues Dios para mí, en lo personal, esa es una idea muy personal, que la estoy compartiendo con ustedes. Dios para mí lo es todo. Y es muy diferente a decir Dios es uno, a Dios lo es todo. Y ahí es cuando entra un problema para el entendimiento humano, porque nos han programado que Dios es uno, un creador. Y en mi forma de pensar, no existe un Dios, sino que Dios, o lo que entenderíamos por Dios, sería todo. Y me queda claro que cuando hablamos del todo, nada escapa del todo. Eso quiere decir que lo que puedas pensar, lo que puedas creer, es Dios. Las plantas, las estrellas, los animales, las bacterias, el sol, la tierra, el universo, lo visible, lo no visible, la misma creación, el yin y el yang, todo es Dios, incluyendo lo bueno o lo malo. También eso será Dios. Porque si decimos que Dios lo es todo, no puedes excluir lo malo. Y lo malo es una interpretación de cada quien o del que vive la maldad. Creo que tiene que haber esa dualidad, tiene que existir para mí
que no puedes conocer el día si no conoces la noche. No puedes conocer qué es bueno si no conoces qué es malo, aunque sea una interpretación. No puedes conocer qué es arriba si no sabes que existe el abajo. Todo es Dios. Para mí es muy difícil pensar que existe un ser creador que está ahí arriba de una nube o que está en todas partes y que nos mira y que nos cuida y que es nuestro Padre Dios, que es el que nos protege. No, definitivamente no puedo creer eso, porque simplemente si eso existiera, pues para mí sería como un Dios que no es bueno con los humanos. La gente muchas veces dice las cosas y no las piensa. Como aquella persona que dice, bueno, hubo un terremoto muy fuerte y gracias a Dios mi casa no se cayó y mi familia está bien. Nadie murió, nadie salió lesionado. Gracias a Dios. Ajá. Y las otras 200 o 300 personas que se murieron, ¿gracias a quién? Ah, no, es que hay, no, es que hay preferidos. Tenemos un Dios que tiene preferencias. Qué bien, no te pasó nada a ti, tu casa no le pasó nada, ni a tu familia, y los otros 200, 300 personas que murieron por el terremoto, ¿será que ese Dios, si creemos que existe ese Dios, será que tiene preferencias con unos? Aquel que dice, oh, mira, es que el autobús de pasajeros cayó a un barranco, pero gracias a Dios mi hijo salió vivo. Gracias a Dios mi hijo salió vivo. Sí, pero ¿no te das cuenta que hubieron 30 personas que murieron ahí? ¿Gracias a quién? ¿Será que si pensamos en ese Dios único que está en todos lados, que es nuestro Padre Creador y que todo lo ve, ¿será que tiene preferencias? Por eso es difícil para mí creer que existe un Dios así, que todo lo ve, que todo lo sabe y que en todos lados está. Muchas veces me he preguntado en aquellos casos donde una niña de 5 años es secuestrada, es violada, golpeada y todavía le quitan la vida. Y no conforme con eso, todavía cercenan su cuerpo, lo parten, lo meten en una bolsa y lo avientan a un río. ¿Por qué suceden ese tipo de cosas? Y peor aún, si existe un Dios que todo lo ve, que es nuestro Padre Dios, el que nos cuida, el que nos protege, ¿por qué permitió que esa niña de 5 años le sucediera eso? Porque en nuestra mentalidad todavía si dices, bueno, pues fíjate que a un violador, asesino, secuestrador, criminal, delincuente, pues resulta que, no sé, estando en su casa le cayó gasolina y se prendió un fuego y murió quemado. Pero cuando tienes la información de que era un secuestrador, un violador, un asesino, un ratero, un malviviente que siempre le hacía daño a la gente, pues a final de cuentas dirás, ah, pues qué bien merecido. Pagó sus crímenes. Pero cuando hablas de una niña de 5 años, 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, no importa, que se haga un crimen contra esa niña,
¿Dónde está ese Padre Creador? Ahora, si nos ponemos a analizar, hay otras cuestiones. Dicen la Biblia, una parte que leí de la Biblia, donde dicen que nada pasa sin el consentimiento de Dios. Yo me pregunto, ¿será acaso que yo soy de las pocas personas que me pongo a analizar las palabras? Nada pasa sin el consentimiento de Dios. Eso quiere decir que si esa niña la secuestraron, la violaron, la golpearon, la torturaron, la mataron, o sea, todo lo que estuvo pasando, es porque ese Dios lo consiente. ¿Qué es consentir? Consentir es permitir. Todo ese tipo de cosas crean una turbulencia en mi mente, o crearon, cuando era más joven, mucho más joven, crearon una turbulencia en mi mente y dices, oye, espérate, nada pasa sin el consentimiento, o sea, que Dios lo permitió. Entonces, ¿será que nos han programado un Dios que realmente no es? Y solamente es una interpretación. ¿Qué hay de las personas que están hoy por hoy, digamos, con cáncer, con leucemia? Bueno, es lo mismo, ¿no? Cáncer, leucemia. Que están sufriendo en los hospitales, que están muriendo poco a poco. Y las personas, los familiares, se ponen a rezar, se ponen a orar. Rezar o hacer oración es porque le estás pidiendo a Dios, en sus creencias, a Dios, por la salvación de esa persona, por la sanación de esa persona. Pero cuando lo hacen, ¿será acaso que no leyeron esa parte de esa Biblia donde dice nada pasa sin el consentimiento de Dios? Sin el consentimiento es el permiso de Dios. Yo me pregunto, bueno, ¿le estás ahora pidiendo a ese Dios que sane de cáncer o de cualquier otra enfermedad que está sufriendo? A esa misma persona le estás diciendo que lo sane, a esa misma persona o ese mismo ser, que lo sane, cuando él mismo permitió que eso suceda. Y nada pasa sin el consentimiento de Dios. Y eso crea, o creó en mi mente un decir, oye, aquí hay algo que no está funcionando. Aquí hay algo que no cuadra. Y si la oración realmente funcionara, el rezar realmente funcionara, el orar realmente funcionara, ¿por qué no todos los religiosos, todos los que van a las iglesias, se ponen a rezar en los hospitales donde están los niños? Niños. Y cuando digo niños, es como que es la parte más triste, ¿no? La parte más vulnerable
de nuestros sentimientos como humanos. Vulnerable en el sentido de que, bueno, pues si ya una persona se está muriendo de cáncer y tiene 85, 90 años, pues ya uno se empieza como a autoconvencer de, bueno, pues ya está grande, ya vivió, ya corrió, ya disfrutó, ya hizo su vida. Le tocaba ir de una o de otra forma, ¿no? Le tocaba entregar su cuerpo de una o de otra forma y pues ya. Pero la parte más vulnerable o que nos impacta más en nuestra forma de ver la vida, de percibir la vida, pues hay más dolor cuando son niños, porque los vemos en su niñez, ¿no? Que supone que ese niño debe crecer, debe tener sus experiencias, debe reír, debe tener su vida, como muchas personas que han tenido una buena vida. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos niños sí se están muriendo de cáncer en un hospital, niños, y por qué otros están sanos? ¿Será que hay preferencias? ¿O será que realmente no entendemos realmente la existencia de ese Dios? Por ahí algunos me han dicho, es que Alex, hasta los mismos doctores han dicho que Dios existe. Es que Alex, hasta los mismos científicos han dicho que Dios existe. Pero cuando decimos o escuchamos a alguien que diga que hasta los mismos doctores o los mismos científicos, ¿no se te hace como que suena algo así como si fuera nada más 5 doctores y algunos 5, 6, 7 científicos? Cuando en realidad en el mundo hay cientos de doctores y hay cientos de científicos. Y si nos ponemos a analizar más profundamente, nos daremos cuenta que muchas veces los científicos están divididos. Hay científicos que trabajan para el gobierno y dirán lo que el gobierno quiere que tú sepas, que tú conozcas. Hay científicos que no trabajan para el gobierno y tienen otras opiniones muy diferentes. Y el hecho en que a veces no entendamos por qué suceden las cosas, no quiere decir que en un futuro no lo podamos hacer. ¿Cuántas cosas que el humano ha vivido donde sucedían cosas y atribuían que esas cosas eran por milagros? Es que se salvó, es que pasó esto y fue un milagro de Dios. Pero en esa evolución humana, ¿cuántos milagros se han caído? Porque el mismo humano, con sus investigaciones, han descubierto por qué sucedió, por qué sucede. Y cuando un evento o un resultado de algo es repetitivo, o sea que, mira, te voy a demostrar por qué sucede, y lo hacen y dio el mismo resultado, o el entendimiento del por qué sucede, o sea, se replica, es que se vuelve a hacer. ¿Ya viste por qué? Entonces no es un milagro. Se salvó porque hicimos esto. No, pero es porque Dios, no. Es que la ciencia tiene mucho que ver. Y entonces, cuando todas las cosas buenas que pasan en el mundo las atribuimos a que son cosas de Dios, y las cosas malas, ¿a quién las atribuimos? ¿Al diablo? Cuando tenemos en conocimiento
esas palabras donde nada pasa sin el consentimiento de Dios. Este video yo lo hago para encontrar personas que quieran compartir ideas. Si de algo que yo haya dicho, tú quieres dar tu opinión, manejémoslo con respeto. Con respeto no nomás para mí, sino para los que van a leer el comentario que pongas. Y a lo mejor todos podemos aprender. Yo estoy abierto a aprender de ti. Si algo de lo que yo te digo de repente te hace pensar un poquito más allá de lo que ahorita, hoy por hoy crees, que bueno, ¿no? Y si no, pues ni modo. No, lo importante es no tratar de obligar a la otra persona a que crea igual que nosotros. Yo tengo una creencia y creo que es muy respetable. Tú tienes tu propia creencia y creo que es igual de respetable. Entonces, como las dos creencias, cada quien tiene que tener su propio respeto, entonces lo que hacemos es compartir ideas, sin tratar de esa competencia de que no, yo quiero ganar, yo quiero obligarte a que tú pienses igual que yo. No, cada quien piensa diferente y eso es lo bonito, compartir. Entonces yo estoy abriendo este tema para que el próximo video que haga voy a leer el comentario de una persona, lo que digas, lo voy a tratar de marcar con mucho respeto y tu comentario lo vamos a empezar a comentar y te voy a decir por qué pienso esto, por qué creo esto, por qué pienso que es diferente, siempre con esa parte de yo creo, yo pienso, no de que esto es así porque lo digo yo, no, porque nadie tenemos la verdad absoluta. Para mí, el conocimiento es evolutivo, ¿sí? El conocimiento va evolucionando. Hay un momento en tu vida, o por lo menos en la mía, que de verdad que creía que existía un Santo Claus, unos Santos Reyes, y que realmente venían y nos traían juguetes a mi casa, por decir algo. Pero vas evolucionando, vas madurando y, oh, sorpresa, es que realmente eso no existe. Es algo que le creamos a los niños. Después veremos o platicaremos si eso es bueno o es malo, pero a final de cuentas es algo que mucha gente considera bonito. Yo no, pero hay gente que lo considera bonito. Entonces, tú puedes darme tu comentario y vamos a usar ese juego de compartir ideas, compartir opiniones y qué son los fundamentos que tienes para decir, ¿sabes qué, Alex? Mira, yo creo esto. Por esto, por esto, por esto. Ah, ok. Ya de ahí estás compartiendo. Y yo te diré, bueno, pues yo pienso diferente. Por esto, por esto, por esto. Pero sin tratar de yo cambiarte ni tú cambiarme. Estamos compartiendo ideas y opiniones y la idea es aprender. Y poco a poco, vamos buscando personas que piensen diferente. Y que tengan una base de lo que hablan. Amigos, yo les agradezco mucho su presencia en este video y ojalá que para el próximo video tengamos comentarios para poder abordar ese o muchos temas de este mundo que de repente nos trae como pensando mucho y a veces nos orilla a solo tener creencias
Y acuérdense, creencia es una cosa y certeza es otra cosa. Certeza, en algunas cosas podremos tener certezas, en algunas cosas. En otras cosas no quedará otra más que creer. Y creencia o la fe, que es un sentimiento de que yo siento que hay algo, siento que esto es. Tal vez no tenga la verdad absoluta, pero eso es lo que yo siento. Amigos, por su atención, muchas gracias.